¿Qué evaluación hace sobre el nivel de empleo actual en la Argentina? Bueno, yo creo que lo que tenemos que decir en primer término es lo que significa la generación de empleo entre un modelo como el actual, que se ha planteado como un modelo de producción y de inclusión, en diferencia o con una enorme diferencia de lo que fue el modelo de los últimos años. Hoy ustedes piensen que hoy estamos en el nivel más alto de empleo registrado desde hace 36 años. Y esto es después de haber afrontado el impacto de la crisis internacional. Generalmente cuando se sale de una crisis, es normal que la economía crezca más rápido que el empleo. Lo que nunca había ocurrido es que este crecimiento del empleo sea tan rápido que a un año de haber estado en el momento más profundo de la crisis internacional ya se han recuperado todos los empleos registrados que se perdieron entre septiembre del 2008 y mediados de 2009. La economía ha vuelto a crecer, pero el empleo también ha vuelto a crecer, y con una diferencia sustantiva. Mientras que en los años 90 el empleo que se generaba era sobre 10 empleos, 9 eran en negro, hoy esa relación se ha invertido y el empleo neto que se crea, de 10 puestos, 9 están en blanco. Y esto es un cambio no solo cuantitativo, sino cualitativo, y es lo que está permitiendo hacer retroceder por primera vez después de 25 años el empleo no registrado. Cuando nosotros llegamos en mayo del 2003, teníamos aproximadamente un 50%. Hoy el empleo en negro ha descendido 15 puntos porcentuales. Y eso también es consecuencia de un modelo que se ha planteado crecer, pero crecer con inclusión social. Conocemos experiencias argentinas donde la economía crecía y lo paralelo que crecía era la exclusión y la marginalidad. Hoy, al mismo tiempo que hay crecimiento económico, crece la inclusión, crecen los niveles de protección social. Hoy la protección social en la Argentina tiene una extensión, se ha creado una especie de piso de protección social que no conocíamos, entre la asignación universal, la extensión y la ampliación de la cobertura de jubilados y jubiladas, el incremento de las pensiones no contributivas, todo ello junto con el salario mínimo que actualizamos año a año en el Consejo, nos permite pensar entonces en que hoy tenemos un piso de protección social que por supuesto tenemos que mejorar, que por supuesto tenemos que extender y que profundizar, pero este es el camino. Este es el camino de una construcción de una sociedad más integrada, una sociedad, una Argentina finalmente, como siempre pensamos, como siempre soñamos, una Argentina más justa, más solidaria, con más empleo y con empleo decente. ¿Cuáles fueron las políticas más destacadas o los programas de acá del Ministerio de Trabajo para que se logre disminuir el trabajo informal? Yo creo que fueron básicamente tres, sin perjuicio de que hay otras acciones complementarias que se han tomado. La primera fue la toma de conciencia, es decir, romper la idea de que el trabajo en negro era algo natural, era algo propio de las actividades, sobre todo de ciertas actividades. Nosotros planteamos que esto no era así, nosotros hemos planteado una fuerte campaña publicitaria, un trabajo muy fuerte con empresarios y organizaciones sindicales para dar vuelta a esta idea y que quede claro que el trabajo en negro significa un trabajo injusto, un trabajo que excluye a quienes lo realizan, porque todos sabemos que quien hace un trabajo no registrado pierde el derecho a la salud, a la jubilación, a la protección frente al accidente. Y eso es responsabilidad de los empresarios. Bueno, acá no nos equivoquemos, muchas veces se pretenden diluir estas responsabilidades hablando del Estado. No, el Estado abdicó, es cierto, hace muchos años, de la idea del control y la fiscalización, que es la segunda tarea que nosotros emprendemos. Pero la primera responsabilidad de que haya un trabajador no registrado es un empleador que no lo registra. Entonces, esto nos llevó a recuperar la tarea de inspección del trabajo que se había abandonado, que se había dejado de lado. Imaginen ustedes que cuando nosotros llegamos en mayo del 2003 había 22 inspectores. No nos alcanzaba ni siquiera un inspector por provincia.
Hoy tenemos 450 inspectores a lo largo y a lo ancho de nuestro país, en todas las delegaciones del Ministerio de Trabajo, y esto nos ha llevado a tener una presencia inspectiva que hace al riesgo del empresario cuando tiene trabajadores no registrados. Por supuesto que falta mucho, por supuesto que tenemos mucho más para hacer, pero ese es el camino. Y la tercera tarea fue la simplificación, es decir, buscar mecanismos que le permitan a los empleadores simplificar el proceso de registro. Antes tenían que hacer 20 trámites en distintas ventanillas, hoy hemos ido concentrando esto y afortunadamente con el apoyo de la tecnología estamos pudiendo hacer una registración mucho más sencilla, mucho más rápida al alcance de todos los empleadores, y eso también va en la dirección de mejorar los niveles de trabajo registrado. ¿En qué sectores de la economía encontraron la mayor cantidad de trabajadores no registrados? Bueno, obviamente que el sector rural es uno de los sectores más atrasados, diría yo, por razones culturales, por razones de una cierta naturalización también acá por parte de los empleadores, de las patronales del campo, que han tratado con bastante liviandad la cuestión del registro de sus trabajadores, de los peones rurales. Tan es así que ahí es donde nos encontramos también con los sectores que más resistencia ponen a la hora de la fiscalización. A nosotros nos han dado vuelta camionetas, nos han encerrado nuestros inspectores en depósitos a los que amenazaban prenderle fuego. Estas cosas pasan en el sector rural, con un sector empleador que francamente tiene mucho de características feudales. Luego hay otros sectores, en el sector del servicio doméstico también aparecen estas cuestiones, por eso hemos decidido enviar al Parlamento, la Presidenta ha enviado una ley de trabajadores de casas particulares, con lo que aspiramos no solamente darle los mismos derechos que a cualquier trabajador, sino hacer un avance en el trabajo registrado en este sector. Hay otros, la construcción, el comercio, pero de a poco se van transformando. Bueno, ministro, si bien ya me estuvo dando algunos indicios, me gustaría saber bien en qué consiste el concepto de trabajo decente que utilizan constantemente desde el gobierno y cuáles son las medidas que ponen en práctica como para poder alcanzarlo. La idea de trabajo decente es un concepto que acuñó la Organización Internacional del Trabajo como una forma de señalar que no solamente había que procurar generar trabajo, generar empleo, sino que este empleo debía tener una calidad, una cierta calidad, un piso mínimo, otra vez, de garantía para que los trabajadores, al mismo tiempo que accedían a este trabajo, pudieran salir de la pobreza. Por eso, cuando hablamos de trabajo decente, hablamos de un trabajo con protección social, un trabajo con adecuada remuneración, un trabajo donde cada trabajador pueda optar libremente por ese empleo, un trabajo enmarcado en el diálogo social. ¿Qué hacemos nosotros? Hacemos todo eso. Tenemos en marcha la negociación colectiva que le da un marco de diálogo entre empleadores y trabajadores a la fijación de salarios. Hemos generado el Consejo Nacional del Salario Mínimo para poner un piso, pero también para que en las paritarias se puedan fijar salarios adecuados para cada una de las actividades, que no es lo mismo la actividad bancaria, que la metalúrgica, que la textil, que la ceramista. Entonces, esto nos permite entonces que haya remuneraciones adecuadas. Y la protección social, mire, en este tema hemos sido muy claros. La Argentina ha dado vuelta una historia por la que es reconocida en muchas partes del mundo. Acá se había establecido un sistema privado de jubilación, acá se habían mantenido congeladas las remuneraciones durante años, acá se habían descontado un porcentaje a jubilaciones que eran misérrimas. Nosotros dimos vuelta a esa historia, primero con aumentos sistemáticos, 16 aumentos de jubilaciones, después poniendo en marcha la movilidad jubilatoria para mantener actualizadas las jubilaciones al mismo ritmo que los salarios. Luego recuperamos el rol del Estado en la seguridad social y nos ha permitido entonces tener un sistema de seguridad social fuerte y cada vez más inclusivo. Eso también es trabajo decente.